ultimátum de 48 horas y luego, antes de que esas 48 horas terminaran, lo extendió por 5 días. Eres el hombre más poderoso de la tierra. Tienes el ejército más grande de la historia. Le dijiste a un país que cumpliera o enfrentara la destrucción y luego te echaste para atrás antes de que se agotara el reloj. Eso es lo que ocurrió esta semana, y cada parte de ello se conecta a un patrón que ha ido construyéndose durante más de un año. Un comentario rápido antes de que nos sumerjamos. Para todos los que enviaron súper agradecimientos y se unieron a la membresía recientemente, muchas gracias. Eso genuinamente me ayuda a seguir adelante. Y al 95% de ustedes que están viendo y que aún no están suscritos, vamos, es gratis. Un toque, háganlo ahora. Bien, entremos al video. Regresen a la campaña presidencial de 2024. La guerra de Ucrania fue uno de los temas definitorios de la elección y Donald Trump hizo una promesa una y otra vez. Podía terminar la guerra en un día. Una llamada telefónica a Putin, una conversación con Zelensky y se acabaría. Millones de personas le votaron con esa promesa. Tomó posesión en enero de 2025. La guerra continuó. El Instituto Kiel para la Economía Mundial, que rastrea la asistencia militar internacional a nivel global, encontró que el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania cayó aproximadamente un 99% en 2025 en comparación con el año anterior. Rusia se apoderó de más territorio ucraniano en 2025 que en cualquier año anterior de la invasión. Las bajas civiles aumentaron. El New York Times informó en febrero de 2026 que la guerra había empeorado para los ucranianos a pesar de todo lo que Trump había prometido. Eso no era opinión editorial, eso era lo que los reporteros sobre el terreno estaban documentando. Trump entró en 2026 cargando esa promesa rota y se asienta debajo de cada movimiento que ha hecho desde entonces. En el verano de 2025, Trump fue público con una presión real sobre Putin. ¿Acepta un alto el fuego o enfrenta nuevas sanciones masivas y aranceles del 100% sobre cualquier país que siga comprando petróleo ruso? Eso significaba amenazar simultáneamente a China, India y a cada nación dependiente de la energía rusa. Trump organizó una cumbre cara a cara en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Antes de esa cumbre, Reuters informó algo revelador basado en fuentes cercanas al Kremlin. Putin dudaba de la potencia del ultimátum de Trump. Esa es la palabra específica que usó Reuters. Los funcionarios rusos creían que Trump no cumpliría y Putin se mantuvo enfocado en apoderarse completamente de 4 regiones ucranianas antes de considerar cualquier acuerdo. La cumbre ocurrió. No surgió ningún acuerdo de alto el fuego. Sin acuerdo. Nada que mostrar por los vuelos y los apretones de manos y las cámaras. Trump llegó con un ultimátum y se fue sin un acuerdo. La lectura del Kremlin había sido precisa desde el principio. Recuerden eso porque el mismo patrón está a punto de repetirse. El 28 de febrero de 2026 es cuando cambia la forma de toda esta historia. Los Estados Unidos e Israel lanzaron importantes ataques contra Irán. Rusia los condenó casi de inmediato en un lenguaje que alcanzó el límite superior de la diplomacia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó los ataques como un acto premeditado y no provocado de agresión armada contra un Estado soberano miembro de las Naciones Unidas y advirtió que arriesgaban un desastre humanitario, económico y potencialmente radiológico. La respuesta de Irán aterrizó en la economía global de una manera que no podía ignorarse. Teherán efectivamente cerró el estrecho de Hormuz, anunciando que los barcos solo podían pasar si eran considerados buques no enemigos. Aproximadamente 1/5 de todo el crudo comercializado en el mundo fluye por ese estrecho pasaje. China depende de él. India depende de él. Japón dirige una parte significativa de su economía con energía que fluye a través de él. Europa ya estaba al límite por Ucrania.
Un verdadero punto muerto global se había instalado con la ruta de energía más importante del planeta bloqueada y cada potencia importante mirando. Antes del intercambio de ultimátums, algo merece un alto total porque estos números representan vidas humanas reales. Para el 23 de marzo de 2026, aproximadamente 3 semanas y media después del comienzo del conflicto, el número de muertes basado en los recuentos de la Associated Press había alcanzado más de 1.500 personas muertas en Irán, más de 1.000 muertas en el Líbano, al menos 15 muertas en Israel y 13 militares de los Estados Unidos muertos. Millones de personas en Irán y el Líbano han sido desplazadas de sus hogares. Más de 1.500 iraníes muertos en 3 semanas. 1.000 libaneses, 13 estadounidenses, millones forzados a abandonar donde vivían. Esas cifras están detrás de cada cálculo político y declaración diplomática que sigue. Durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo de 2026, Trump escaló de una manera que atrajo la atención de todo el mundo a un solo plazo. Sus declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales emitieron un ultimátum de 48 horas a Irán. Reabran el estrecho de Hormuz o los Estados Unidos obliterarían las plantas eléctricas de Irán, comenzando con la más grande primero. Obliterar no es una palabra elegida casualmente. Y comenzando con la más grande primero, era una señal de escalada específica, lo que significa que cualquier respuesta sería metódica y completa en lugar de limitada. Los analistas se enfocaron inmediatamente en la planta de energía nuclear de Bushehr como el objetivo más probable, la instalación más grande de su tipo en Irán. Pero aquí está lo que cambia el cálculo por completo. Rusia construyó Bushehr. Los ingenieros rusos la diseñaron. El personal ruso estaba estacionado dentro de ella. Y Moscú había vinculado real prestigio diplomático a ese proyecto durante años. Cuando Trump amenazó con la planta eléctrica más grande primero, el Kremlin entendió exactamente lo que podrían significar esas palabras. Dmitry Peskov habla por el gobierno ruso en asuntos oficiales y lo que dijo circuló por cada sala de redacción importante de la Tierra. Su declaración esencialmente al pie de la letra. Consideramos que los ataques a las instalaciones nucleares son potencialmente extremadamente peligrosos y cargados de consecuencias quizás incluso irreversibles. En el vocabulario de las relaciones internacionales, irreversible no significa costoso o inconveniente. Significa eventos que alteran permanentemente la situación, cosas que no pueden deshacerse, resultados que remodelan el mundo de maneras que ninguna parte puede reparar después del hecho. Rusia también invocó Chernóbil directamente, advirtiendo que cualquier ataque a Bushehr arriesgaba un desastre comparable a un evento de contaminación que se extendió por un continente y dejó una región inhabitable durante generaciones. Esa comparación no era decoración retórica, era Moscú asegurándose de que la audiencia entendiera exactamente qué categoría de consecuencia estaban describiendo. Irán igualó el lenguaje. Muhammad Baqir Kalibaf, presidente del Parlamento iraní, anunció que cualquier ataque estadounidense a la infraestructura de Irán convertiría las instalaciones de energía y petróleo en todo el Medio Oriente en objetivos legítimos, no solo los iraníes. Añadió que el daño sería irreversible. Dos gobiernos, el ruso y el iraní, llegaron a la misma palabra en cuestión de días entre sí. Esa alineación no fue coincidental. Los mercados petroleros respondieron de inmediato. El crudo Brent se disparó a aproximadamente $114 por barril. Para cualquiera que haya pagado $4 o $5 en la bomba de gasolina, ese número se traduce directamente en gasolina, costos de calefacción, transporte y casi todo lo que esos camiones y aviones llevan por todo el país. Las 48 horas se agotaron hasta cero. No ocurrieron ataques a las plantas eléctricas iraníes. El 23 de marzo de 2026, antes de que venciera el plazo original, Trump anunció que estaba extendiendo el ultimátum por 5 días, diciendo que al ejército se le había ordenado posponer los ataques mientras se exploraba una apertura diplomática.
describió conversaciones muy buenas y productivas. El gobierno iraní y el CGRI respondieron casi simultáneamente y su versión fue en dirección exactamente opuesta. ¿Qué conversaciones?, preguntaron. No hubo conversaciones con Washington. Nada había sido negociado. Los medios alineados con el CGRI describieron la extensión no como diplomacia en movimiento, sino como los Estados Unidos retirándose después de que Irán dejó claro lo que implicaría la represalia. Dos versiones completamente diferentes del mismo momento, y los hechos debajo de ambas versiones, independientemente de cuál relato encuentren más creíble, son estos. El plazo de 48 horas llegó y se fue. No ocurrieron ataques. El plazo se extendió a 5 días más y el estrecho de Hormuz permaneció cerrado. Bloomberg señaló una secuencia que es difícil de discutir. Antes de emitir la amenaza de obliterar, Trump había dicho públicamente que los objetivos de guerra en Irán habían sido logrados en gran medida y que se acercaba una reducción. Pasar de reduciendo a obliterar su planta eléctrica más grande y luego a una extensión de 5 días. Todo en una ventana comprimida fue una secuencia que el mundo entero acababa de ver. Los mercados también contaron la historia. El petróleo cayó aproximadamente un 10% después de que se anunció la extensión. El Dow ganó casi 1,000 puntos. Eso no fue una celebración de la fortaleza estadounidense. Ese fue el alivio de que se había evitado una escalada inmediata, lo que es otra manera de decir que los inversores habían sido genuinamente asustados por lo que los días anteriores habían producido. Durante la mayor parte de las vidas de las personas que ven esto, los ultimátums estadounidenses cargaban un tipo específico de peso en el escenario mundial. Cuando Washington decía cumple o enfrenta las consecuencias se entendían como reales. Esa comprensión formó la base de la política exterior estadounidense, credibilidad construida a través de décadas. Lo que 2026 está poniendo a prueba es si esa base todavía se sostiene. Putin miró los ultimátums de Ucrania de Trump, calculó que carecían de respaldo real y fue demostrado correcto en Alaska. Irán respondió a una amenaza de destrucción de 48 horas con contraamenazas suficientemente serias como para que el plazo fuera extendido. Rusia advirtió sobre consecuencias nucleares irreversibles cerca de Bushehr y el ultimátum fue retirado antes de que venciera. Nada de eso significa que el poder estadounidense ha desaparecido. Los Estados Unidos conserva el ejército más capaz del mundo, pero la disuasión, el mecanismo real que mantiene a los adversarios de cruzar líneas, funciona con la percepción tanto como con la capacidad. Y la percepción que se está construyendo ahora mismo es una que cada adversario está observando y registrando para uso futuro. A partir del 23 de marzo de 2026, 6 cosas son verdad y ninguna de ellas está resuelta. El estrecho de Hormuz todavía está cerrado. Al ejército de Trump se le ha ordenado detenerse por 5 días con la condición de que haya un progreso significativo hacia la reapertura del estrecho. Ese reloj está corriendo. Irán niega públicamente que tenga lugar ninguna conversación con Washington. Rusia continúa advirtiendo contra los ataques cerca de Bushehr. Los mercados petroleros siguen sin estabilizarse. Y las preguntas que más importan no tienen respuesta. Si Trump ordena ataques, si estos 5 días no producen nada, ¿cómo responde Irán si llegan? ¿Qué hace Rusia si Bushehr es atacado? Nadie fuera de los círculos íntimos de 3 gobiernos conoce esas respuestas. Y basándonos en lo que las últimas 72 horas han mostrado, no está claro que incluso esos círculos íntimos se hayan decidido